Continúe, por favor, señor asesor. Bien, señor presidente, señores congresistas, ha ingresado para el estudio en la comisión las siguientes iniciativas. El proyecto de ley 991, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del congresista Luis Roberto Camiche Morante. El proyecto de ley 1521, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del congresista Alejandro Sotorreyes. El proyecto de ley 2252, presentado por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial, a iniciativa del congresista segundo Teodomiro Quirós Barbosa. El primer proyecto 991 propone declarar de interés nacional la creación de un museo de sitio para salvaguardar y conservar en situ los bienes culturales tangibles e intangibles del complejo arqueológico Huamachuco en el departamento de la Libertad. Marca Huamachuco es el complejo arqueológico más grande de la Sierra Norte del país, de aproximadamente 260 hectáreas, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión de la Libertad. Desde el 2019, Marca Huamachuco está en proceso para ser declarado como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que incluye sitios culturales, naturales y mixtos. No posee un valor universal excepcional. Por ello, resulta imprescindible la creación del Museo de Sitio de Marca Huamachuco. Además, hay centenares de piezas museables encontrados en el complejo arqueológico, situación totalmente alejado de una práctica adecuada de conservación y que imposibilita su uso social, es decir, están guardados en cajas. El Ministerio de Cultura constató que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones figura con un código 39580 un proyecto de ley, un proyecto de inversión sobre creación de un museo de sitio en Marca Huamachuco, pero está en un estado de idea. El proyecto de ley, el segundo proyecto 1521, propone declarar de interés nacional la construcción del Museo Nacional del Tahuantinsuyo en el departamento de Cusco. Al respecto, el Ministerio de Cultura ha señalado que por la modalidad de migración de base de datos, de un total de 2.395 bienes muebles que pertenecen al patrimonio cultural de la nación y que formarían parte del fondo museográfico del mencionado museo de crearse. Además, la Dirección Desconcentrada de Cusco, a través del proyecto Capañán, desde el año 2004, ha venido desarrollando una serie de acciones con el objetivo de promover la construcción e implementación del mencionado museo. En ese sentido, esta comisión concuerda con las opiniones recibidas tanto por el Ministerio de Cultura, la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco y el Gobierno Regional de Cusco, las cuales señalan respectivamente a que, a pesar de que Cusco es el capital histórica del Perú, esta no cuenta con un museo que exponga en su más amplio escenario al imperio incaico, de las cuales, de los estudios realizados, consultas y las diversas entidades reconocen la importancia para construir el Museo Nacional del Tahuantinsuyo. El tercer proyecto, 2252, propone declarar de interés nacional la creación del Museo Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota en el departamento de Cajamarca. Al respecto, también el Ministerio de Cultura señala que las universidades, tanto públicas o privadas, administran y gestionan museos, por lo que la iniciativa de crear un museo bajo su dependencia es posible. La iniciativa, además, es viable con observaciones que recomienda el Ministerio de Cultura. Todos estos, los tres proyectos son similares por la que se ha optado a acumular. Como ya se ha mencionado, se ha hecho consulta al Ministerio de Cultura, a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, a la Universidad Nacional de San Marcos y otras instituciones. Todos ellos han recomendado la aprobación. Conforme a la ley 29565 que crea el Ministerio de Cultura, la Dirección General del Patrimonio Cultural es quien propone la creación de museos de sitio o centros de interpretación de los sitios arqueológicos, así como otros mecanismos complementarios con fines de difusión en coordinación con la Dirección General de Museos. En ese sentido, esta comisión considera pertinente acoger las recomendaciones del sector, es decir, del Ministerio de Cultura, y propone que el dictamen debe establecer lo siguiente.
declarar de interés nacional la creación, construcción e implementación de los museos, materia de este dictamen, en los departamentos de La Libertad, Cusco y Cajamarca. Encargar al Ministerio de Cultura para que a través de la Dirección General de Museos y los sectores competentes que se hace mención en la fórmula legal, realice las acciones para la creación, construcción e implementación de los museos señalados en el marco del Decreto Ley 25790, ley que crea el Sistema Nacional de Museos. Por estas consideraciones, señor presidente, la comisión recomienda la aprobación de los proyectos de ley acumulados. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Finalizada la presentación del dictamen, se concede el uso de la palabra a los señores congresistas que tuvieran a bien intervenir. Señor presidente, la palabra. Adelante, colega. Señor presidente, en uno de los proyectos, como no hemos visto el dictamen, pero no el texto, en el artículo 16 se habla de la conformación del Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Este artículo señala colega Susel, sí. Cuestión de orden. Colega, estamos todavía tratando otro proyecto de ley. Entonces, y después entramos a lo que usted está manifestando. Por favor. Perfecto. Sí, esto es un proyecto declarativo. Correcto. Ya, entonces, es la primera agenda. No hay problema, colega. Bien, entonces, colegas, tenemos la participación de la colega Mary Infantes. Adelante, colega. Señor presidente, al igual que la colega Azucena, yo iba a participar dentro, que pase este proyecto y enseguida participo, disculpe. No hay problema, colegas. Dentro de breve vamos a pasar a este punto. Solo tenemos este predictamen sobre el proyecto de ley que propone la ley que declara de interés nacional la creación de construcción e implementación de museos en los departamentos de La Libertad, Cusco y Cajamarca. Este es lo que estamos debatiendo, colegas. Bien, no habiendo rol de oradores, entonces vamos a pasar a la votación. Señora secretaria técnica, someta a votación, por favor. Señora congresista Jacqueline Ugarte Mamani. Congresista Ugarte Mamani. A favor. Gracias. Congresista Taipe Coronado. Congresista Quispe Mamani. Congresista Wilson Quispe Mamani. Congresista Mary Infantes Castañeda. A favor, señorita secretaria. Gracias. Congresista Wilson Quispe Mamani. Consignar mi asistencia, escribe a través del chat, señor presidente, el señor congresista Wilson Quispe Mamani. Ya tiene asistencia. Lo que se está consultando es el sentido de su voto. Correcto, ya está consignado su asistencia. Sí. Continúe, señora secretaria. Cómo no, señor presidente. Señora congresista María del Pilar Cordero Yontay. Congresista María del Pilar Cordero. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Congresista Jorge Flores Ancachi.
Jorge Flores, a favor. Gracias. Congresista Susel Paredes Piqué. Paredes Piqué, a favor. Gracias. Congresista Alejandro Cabero Alba. Congresista Jorge Luis Elías Ábalos. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Congresista María El Pilar Cordero Yontay. Cordero Yontay, a favor, no tiene que, gracias. Gracias, congresista. Registra su voto a favor. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Congresista Wilson Quispe Mamani. Congresista Wilson Quispe Mamani. Congresista Alex Flores Ramírez. A favor. Señor presidente, han registrado sus votos a favor 6 señores congresistas. Sin embargo, es inferior al quórum, por lo cual no se habría alcanzado acuerdo. Gracias, señora secretaria. A favor, Elizabeth Taipe. Muchísimas gracias, señora congresista. Vuelva a llamar, por favor. Cómo no, señor presidente, se vuelve a consultar el sentido del voto. Señora congresista María Elizabeth Taipe Coronado. A favor. Gracias. Señor congresista Wilson Quispe Mamani. Congresista Wilson Quispe Mamani registra su voto a favor a través del chat, si usted lo admite, señor presidente. Consigne su voto, señora secretaria técnica. ¿Cómo no? Ocho votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. El predictamen ha sido aprobado en mayoría, señor presidente. Perdón, por unanimidad, mil disculpas, por unanimidad. Bien, muchas gracias. El dictamen, en consecuencia, el dictamen recaído en los proyectos de ley número 991, 1521, 2252, 2021, Congreso de la República, por la que se propone la ley que declara de interés nacional la creación, construcción e implementación de museos en los departamentos de La Libertad, Cusco y Cajamarca, ha sido aprobado por unanimidad. Colegas congresistas, vamos a pasar al siguiente predictamen que acumula las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica la ley número 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y los proyectos de ley número 065, 1357, 1437, 1856, 2254, 2021, Congreso de la República, presentando un nuevo proyecto. Colegas congresistas, el trabajo de esta comisión que ha impulsado, en la cual se ha hecho sendos grupos de trabajo, se ha hecho reuniones para este punto tan importante que es la modificatoria a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. De hecho, esto es uno de los productos de mayor relevancia e importancia en la cual ha venido trabajando la comisión. Por lo tanto, vamos a pasar a sustentar este importante proyecto que se ha trabajado conjuntamente, coordinadamente, con el Ministerio de Cultura, para lo cual voy a pedir a la señora secretaria técnica, sírvase en este caso dar lectura a las presentaciones del predictamen. Adelante, por favor.
Muchas gracias, señor presidente. Como usted lo ha mencionado, este dictamen acumula varios proyectos de ley, entre ellos aquel que llegó del Poder Ejecutivo con las observaciones a la autógrafa de ley que fuera observada en el anterior Congreso de la República. De igual forma, se incorporan modificaciones que han sido propuestas por el Ministerio de Cultura a través de la opinión técnica remitida en marzo del presente año. A este trabajo consolidado se ha incorporado además las iniciativas legislativas presentadas por los señores congresistas Alejandro Cabero a través de la iniciativa legal 1357, la iniciativa legal formulada por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, proyecto de ley 1437, el proyecto de ley 1856 presentado por la congresista Lady Camones, y recientemente, y la última incorporación, la iniciativa legal 2245 de autoría de la congresista Jacqueline Ugarte Mamani. En cuanto a los antecedentes legislativos, tenemos que la autógrafa de ley fue observada por el anterior Congreso, como mencioné anteriormente, en la sesión del Pleno del 14 de julio del 2021. Posteriormente, el presidente de la República observó esa autógrafa de ley y esta llega a nuestra comisión con las observaciones formuladas. Asimismo, es de precisar que en tema técnico de la norma, supone que hay artículos sobre los cuales no formuló observación. Como ya mencionamos, la presente propuesta de dictamen acumula varias modificaciones legislativas, las mismas que han sido descritas, analizadas y expuestas en el dictamen que se ha distribuido días atrás. La Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 28296, es una ley promulgada el 24 de julio del 2004. En ese entonces el Congreso de la República se encontraba presidido por el excongresista Henry Piz García, lo que vale decir que tiene una antigüedad de 18 años de vigencia, en donde se han dado relativamente pocas modificaciones legislativas. En este interín, además, por Ley 29565, se crea el Ministerio de Cultura que reemplazó al anterior Instituto Nacional de Cultura. La norma primigenia fue aprobada con 52 artículos, 2 disposiciones transitorias y 5 disposiciones finales. El dictamen que hoy traemos a consideración propone la modificación de 15 artículos, los que sumados a los incisos y literales ascienden a un total de 35 modificaciones legislativas. Igualmente se añade el artículo 53 al final del cuerpo legal objeto de reforma. Según la información obtenida, señor presidente, señores congresistas, se tiene como antecedente que la presente propuesta legislativa viene siendo estudiada, analizada y consultada por más de 3 años. Normalmente se aprueba, regresa observada y ahí queda. Esperemos que en esta ocasión podamos avanzar y se logren los consensos necesarios y pueda ser ley. Las opiniones técnicas recibidas por la comisión son las siguientes. El Ministerio de Cultura en relación a la observación del Ejecutivo, proyecto de ley 65-2021, el Ministerio de Cultura opinando en relación al proyecto de ley 1357 de autoría del congresista Alejandro Cabero, la opinión técnica de la Municipalidad de Lima Metropolitana en relación a las observaciones del Poder Ejecutivo y los artículos no observados por el Poder Ejecutivo. Hemos recibido y ponderado además los alcances, sugerencias y aportes del Colegio Profesional de Antropólogos, los aportes de la antropóloga Ruth Sadi Solís, aportes del antropólogo Walter Alba, del Colegio de Arquitectos del Perú, las mesas de trabajo, señores congresistas, realizadas, en donde se contó con la participación de varios integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión y funcionarios del Ministerio de Cultura. Las mesas de trabajo se realizaron en el mes de enero, precisamente el 12 y el 14 de enero, el Ministerio de Cultura participó la Asociación Nacional de Desarrollo Archivístico, el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, la Coordinadora Nacional de Historiadores del Perú, el señor Manuel Burga Díaz, director del Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social, el señor José de la Puente Brunca, historiador y abogado, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la señora Ruth Sadi, antropóloga y arqueóloga, directora de la Unidad Ejecutora Caral.
El dictamen, vuelvo y repito, está entonces acumulando las modificaciones legislativas contenidas en la autógrafa de ley, las modificaciones nuevas que propone el Ministerio de Cultura y aquellas contenidas en los proyectos de ley. Nos centramos ahora en las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. Se formularon básicamente 3 observaciones. Una de ellas incidía en la exoneración de pago de tasas registrales que incidía en el artículo 13 de la Ley 28296. Además, observaron que los proyectos a través de las alianzas público-privadas en el párrafo 2, artículo 30 de la ley, era incongruente con la norma que ya existía sobre la materia. En tercer término, el Poder Ejecutivo observó las implicancias en equilibrio presupuestal que contenía el artículo 46A específicamente en cuanto contravenía la disciplina y el rigor que tienen las normas presupuestales. ...14 modificaciones legislativas que no fueron objeto de observación por el Poder Ejecutivo. Primera observación sobre exoneración de tasas registrales. El Poder Ejecutivo sostiene de que se trata de una competencia de dicho Poder del Estado, estamos hablando del artículo 74 de la Constitución Política del Perú, ampara su posición también en la Ley 27444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, y otras normas de índole tributario. Ante tales fundamentos y otros adicionales que constan en el dictamen, la Comisión se allana a dicha observación, quedando el texto normativo como consta en el dictamen. En este mismo artículo se incorpora un adicional sugerido por el Ministerio de Cultura que consta resaltado en la diapositiva, en el sentido de que se señala que la prerrogativa del Ministerio también alcanza a la inmatriculación de este bien inmueble a favor del Estado. La siguiente diapositiva, por favor. Es así como quedaría el texto en la fórmula legal que tienen ustedes en sus carpetas. Hay una modificación técnica también que tiene que ver con el cambio del Instituto de Cultura por Ministerio de Cultura. El anterior, por favor. El anterior diapositiva, por favor, si fuera tan amable. La anterior diapositiva. Sí, está cambiando. La anterior. Sí, el cuadro. Bueno, en el artículo 13, como pueden observar, se han hecho las 2 modificaciones, el Ministerio de Cultura por el Instituto Nacional de Cultura, y se ha añadido, así como la inmatriculación de este bien inmueble a favor del Estado cuando corresponda. Se ha suprimido, como pueden observar, el párrafo relacionado con la exoneración, en base a la norma antes descrita, norma tributaria, norma constitucional, y porque además sentaría un mal precedente a través del cual todas las instituciones públicas pedirían las exoneraciones, al igual que la que se estaría proponiendo. Segunda observación, implicancias de los proyectos de alianzas público-privadas APP. En este caso, el Poder Ejecutivo observó que existía la necesidad que el Poder Ejecutivo que en la norma exista una distribución equitativa del riesgo arqueológico, es decir, que exista una responsabilidad compartida. Si fuera tan amable el siguiente cuadro, por favor. Una responsabilidad compartida entre concedente y el concesionario de manera solidaria, y que se suprima la imposibilidad del pacto en contrario contenida en el artículo 30 de la autógrafa de ley. Específicamente, esta observación incide en los numerales 30.2 y 30.3. Alianzas público-privadas, por favor. Segunda observación, ya esa hemos comentado. Si fueran tan amables, la observación siguiente. La siguiente, por favor. Sí, esa ya ha sido comentada. Segunda observación, numerales 30.2 y 30.3. Bueno, esta posición además se señala que resulta congruente con el artículo 20 del Decreto Legislativo 1362, decreto legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas. De otro lado, también propone se modifique el término ejecutor de obra por concesionario,
porque esa es la norma, esa es la forma de denominación concedente concesionario que aparece en el decreto legislativo 1362. Es decir, en esa medida estuvo bien formulada la observación. Asimismo, se imprime una responsabilidad solidaria de concedente y concesionario cuando exista riesgo arqueológico en aquellas obras de infraestructura o en aquellas obras de servicios públicos. Una vez analizada esta observación del Ejecutivo, la Comisión, atendiendo a dichos argumentos y siendo la idea de mantener un escenario en favor de las inversiones y no lo contrario, se propone el siguiente texto al 30.2 y 30.3 del artículo 30 de la ley. Siguiente diapositiva. Como pueden visualizar ustedes en el cuadro siguiente, se ha reemplazado la responsabilidad que estaba siendo cargada al concesionario por mantener la responsabilidad solidaria del concesionario del concedente según se ha indicado en el contrato de concesión, privilegiando así el derecho a la libertad de contratación y a la libertad de empresa. En este mismo numeral 30.2 y a sugerencia del Ministerio de Cultura se ha añadido en negrita de la intervención arqueológica que corresponda respecto del área o terreno donde se ejecutará la obra que es materia de concesión. Asimismo, pueden observar en el cuadro comparativo que se suprime el párrafo en el cual se señalaba que el responsable era la responsabilidad de riesgo recaía en el concesionario. En el 30.3 se ha modificado el ejecutor de obra por no ser acorde con la ley especializada y se ha puesto el concesionario y se ha modificado el Instituto Nacional de Cultura por el Ministerio de Cultura. Señor presidente, señores congresistas, los numerales 30.4 y 30.5 no fueron objeto de observación, sin embargo se han analizado en el dictamen toda vez que han sido modificados a propuesta del Ministerio de Cultura. La tercera observación del Poder Ejecutivo recaía en las implicancias en el equilibrio y disciplina fiscal que entrañaba el artículo 46.a que establecía la propuesta de incorporación de incentivos económicos y estímulos y apoyos económicos en forma concursable para fomentar la puesta en uso social. El Poder Ejecutivo, basado en las normas de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público, de la Ley del Ejercicio Presupuestal 2022 y en general el artículo 78 de la Constitución Política y el Decreto Legislativo 1440, todas vinculadas a la disciplina de equilibrio fiscal, señalaban que este artículo no era viable, adicionando ello también el artículo que señala que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, constituyendo este artículo una posible vulneración a dicho mandato. En consecuencia, la Comisión, analizando todos esos argumentos, ha visto por conveniente suprimir el artículo 46A en base a los argumentos antes descritos. Así también, señor presidente, se ha modificado propiamente aquellas normas que estaban contenidas en la autógrafa, pero que esta comisión no había participado en la definición del dictamen, porque mencionamos que el dictamen venía de la anterior legislatura. Artículo 2, definición de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Se ha ampliado el concepto de bien integrante del patrimonio cultural de la nación, agregando a todo lugar o sitio o paisaje, edificación, espacio y manifestación material o inmaterial. De igual modo, se agregan como valores de dichos bienes los siguientes: el valor urbanístico, el valor simbólico, vernacular e industrial, al concepto del bien patrimonial. Muchos de estos elementos, señor presidente, han sido considerados en la última reforma constitucional contenida en el artículo 21 de nuestra Carta Política, de manera tal que la actual Ley de Desarrollo en dicha materia lo que está haciendo es ayornar esta norma a la Constitución. Siguiente diapositiva, por favor. Artículo 3, presunción legal. En este artículo lo que se está haciendo es incorporar el concepto de la época contemporánea al artículo 3 de presunción legal como un elemento adicional. Los fundamentos han sido alcanzados por el Ministerio de Cultura y constan en el dictamen de manera extensa. De igual forma, se ha mejorado la técnica legislativa en el segundo párrafo, porque estamos hablando de la presunción legal contenida anteriormente, se ha mejorado o de oficio o a pedido de parte a como estaba regulada en la norma vigente.
Además, se ha agregado, como ustedes pueden observar en negrita, siempre que exista el sustento técnico respectivo con la finalidad de dotar de garantías y de seguridades a la protección de los bienes del patrimonio cultural. Este último párrafo también ha sido gracias al aporte del Ministerio de Cultura, que señala dichos bienes se encuentran sujetos a las disposiciones, acciones y medidas de protección provisionales establecidas en la presente ley y su reglamento, y demás acciones legales y administrativas contempladas en la legislación vigente. Seguidamente también, señor presidente, se ha modificado el artículo 1 de la ley, que describe a los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, entre ellos bienes materiales e inmateriales, y en el caso, por ejemplo, de los bienes materiales inmuebles, se ha ampliado el concepto a los paisajes, los itinerarios culturales, lugares, sitios o espacios, yacimientos, zonas y centros industriales que aparecen destacados en el texto, ampliando de este modo el concepto de bien material de naturaleza inmueble. Se agrega el numeral 1.1, además el ámbito de protección de bienes alcanza a la zona de amortiguamiento que será determinada por el Ministerio de Cultura sin perjuicio de las competencias de los gobiernos regionales y locales. Este último aporte ha sido a sugerencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de su opinión técnica. Asimismo, se agregan al texto la sugerencia formulada por el Ministerio de Cultura en cuanto al tratamiento de los bienes inmuebles del periodo prehispánico y con posterioridad al mismo. Sobre las otras modificaciones del artículo 1, numeral 1.2 y 1.3, tenemos que se han incorporado a los bienes muebles del patrimonio cultural los siguientes. Se incluyó los documentos bibliográficos o archivos y los testimonios de valor histórico, en concordancia con la última reforma constitucional del artículo 21 de nuestra Carta Política. Un elemento nuevo también que consta en el artículo 1 es el numeral 1.3, que desarrolla el concepto de paisaje cultural, entendiéndose al concepto de paisaje cultural como el territorio donde se manifiesta la interacción entre la sociedad y su espacio físico a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones u oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas, históricas y culturales, tanto externas como internas. El paisaje cultural comprende el territorio, los elementos físicos, geográficos, las dinámicas territoriales modeladoras del espacio y los elementos de valor cultural como expresiones y manifestaciones culturales asociadas a este territorio. Asimismo, se ha ayornado el concepto de bienes inmateriales contenido en el artículo 2 de la ley, señalando que esta nueva propuesta sugerida por el Ministerio de Cultura lo que hace es adaptar o adecuar este concepto a la definición de bienes inmateriales propuesta por la UNESCO, ¿no? Texto que lo tienen ustedes en su documento y que consta también en el PPT que hoy presentamos. Avanzando rápidamente, señor presidente, señalamos también que hay una modificación al artículo 5 de la ley, en el que se incorpora los bienes culturales integrantes del patrimonio, aquellos ubicados en el subsuelo y en las zonas subacuáticas, las que son inalienables e imprescriptibles. Artículo 5, por favor, es la siguiente diapositiva. Nuevamente, señor presidente, esta modificación tiene su fundamento en la última reforma constitucional del artículo 21, lo que hace de esta norma una ley de desarrollo constitucional. El artículo 2 sobre bienes arqueológicos también se señala que tienen el carácter de intangibles e imprescriptibles, correspondiendo su registro e inscripción a favor del Estado. De igual forma, el último párrafo, y en aras siempre de la mayor protección a los bienes del patrimonio, se incluyen los supuestos de hecho, traslado, modificación, daño, destrucción, etcétera, constituyen hechos ilícitos sancionados con arreglo a la legislación penal. Modificaciones al artículo 6. En el artículo 6 constan las propuestas normativas contenidas en los proyectos de ley presentados por el congresista Alejandro Cabero y por el congresista Jorge Flores Ancachi, en el sentido que se comprenda la participación del sector privado en la promoción, conservación e impulso de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. En este orden se ha incorporado a los acuerdos de administración, según la regulación que determine el Ministerio de Cultura. Asimismo, se precisa la obligación del privado de poner en valor o mantener inalterado el bien inmueble, preservando así su valor patrimonial.
Finalmente, en el mismo artículo 6 y a sugerencia del Ministerio de Cultura, se agrega el último párrafo que consagra lo siguiente. La regulación del Ministerio de Cultura promueve, además, la gestión participativa de la sociedad civil y de las comunidades, en cuyo territorio se encuentran los bienes culturales inmuebles prehispánicos, así como la salvaguarda y uso social de los mismos. Dicha incorporación guarda armonía también con lo propuesto por el Colegio de Arqueólogos del Perú. El artículo 6, señor presidente, se ha recogido los valiosos cuadros alcanzados en la propuesta legislativa del congresista Cabero en el sentido de que nos permite observar el presupuesto público del sector cultura, cómo ha variado en el tiempo, y darnos una idea también de los bienes, sitios arqueológicos abiertos al público por departamento y la forma como la participación del sector privado podría apoyar en su impulso, mejora y conservación. Artículo 16. Conformación del Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural. En este artículo se han efectuado modificaciones a los numerales 5 y 6. En principio se recogió la propuesta del Ministerio de Cultura y luego la iniciativa legal de la congresista Jacqueline Ugarte Mamani, quien propuso una redacción más acorde con la técnica legislativa y que paso a leer. Registro Nacional de Museos, donde se inscriben como requisito indispensable para su funcionamiento los museos e instituciones museables públicas y privadas. Asimismo, se ha modificado el artículo 6 numeral 6 del artículo 16 en el sentido que se incorpora el registro de bienes inmateriales integrantes del patrimonio cultural de la nación, por lo que se hará un ajuste de redacción en dicho numeral, reemplazando en el numeral 6 del 16 Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación por Registro de Bienes Inmateriales Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Señor presidente, error material, se hará el ajuste necesario. Artículo 30, sobre concesiones de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. El numeral 30.2 se ha establecido que el Ministerio de Cultura se encuentra facultado para realizar las supervisiones periódicas e inopinadas a las concesiones que fueron autorizadas oportunamente. Esta propuesta se sugirió en una de las mesas de trabajo realizadas en enero y febrero del presente año. El numeral 30.3 se agregó que en el caso de hallazgos fortuitos se deberá comunicar al Ministerio de Cultura en el plazo máximo de 72 horas, en tanto que dicha previsión se encuentre en la norma, pero sin plazo. A través de esta modificación legislativa, lo que se pretende es que se pueda establecer un plazo específico y también un mecanismo de sanción. Artículo 30.4 modifica en qué supuestos no es necesaria la autorización del Ministerio de Cultura, en los supuestos de infraestructura preexistente. Sin embargo, agrega que en dicho sector se encuentra facultado para establecer medidas para mitigar el impacto negativo sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural. Hay una modificación en el 30.4 que la pueden observar ustedes en el dictamen. Finalmente, el numeral 3.5 de este artículo establece los criterios con los que actuará el Ministerio de Cultura en dichos casos, considerando los siguientes aspectos: la clasificación de bien cultural, la magnitud de la intervención u obra, y así como la no afectación al patrimonio cultural. El artículo 49, propuesto por el Ministerio de Cultura, modifica lo relativo a infracciones y sanciones. Se agregó la propuesta y se establecen sanciones de multas para los diferentes supuestos de hecho que constituyen infracciones que afectan los bienes del patrimonio cultural. Se instaura la multa como la sanción pecuniaria. Sin embargo, como lo dice el propio texto sustitutorio, ello no es impedimento para que se implementen medidas complementarias. Por ello, la resolución de sanción estará compuesta por multa y por las medidas complementarias. Las medidas complementarias serán aplicadas en forma proporcional y según la intensidad a la transgresión cometida. Las medidas complementarias pueden ser decomiso, demolición, paralización, desmontaje y ejecución de obras. Finalmente, señor presidente, en el artículo 50 se consigna por error material la referencia al artículo 40, cuando lo que corresponde es al artículo 49 que regula las multas. Modificación que se realizará. Finalmente, señor presidente, se hace referencia al artículo 53, que es el último artículo de la ley que contiene el dictamen, relativa a los convenios de gestión cultural. El Ministerio de Cultura se encuentra facultado para suscribir convenios de gestión cultural por entidades públicas, privadas o público-privadas, con el fin
de concederles autorización para la administración de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación, siempre que garanticen su protección, investigación y conservación, entre otros. Los convenios de gestión cultural se otorgan bajo la modalidad de concurso de proyectos y tienen una vigencia de 5 años. No se incluye dentro de dicho listado a los bienes declarados como tales por la UNESCO, ¿no? La suscripción de estos convenios no significa bajo ningún concepto privatización, concesión, asociación público-privada, ni tampoco modificación alguna de la propiedad del Estado sobre el patrimonio cultural, ni su condición de intangible, inalienable e imprescriptible. Finalmente, como se puede observar, dichos convenios son bastante similares a los acuerdos de administración de bienes integrantes del patrimonio cultural contenidos en el artículo 6, por lo que sería importante se pueda considerar que sean abordados en un solo articulado. La autógrafa de ley que llegó a observar el Poder Ejecutivo ya contenía la regulación de convenios de gestión cultural que estuvieron en el texto 28296. Inclusive, los convenios de gestión cultural, señor presidente, ya formaban parte del artículo 6, al haber sido incorporados a través del decreto legislativo 1198 de 22 de septiembre del 2015, pero que luego fue derogado por ley 30395 del 22 de diciembre del 2015, con lo que los convenios de gestión cultural tuvieron corta vida, es decir, solo 3 meses. En consecuencia, en esta ocasión esperamos que se puedan implementar para bien impulso y puesta en valor de los bienes del patrimonio cultural del país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted, señora secretaria técnica. Hemos tenido, colegas congresistas, la presentación de los proyectos de ley que pretenden modificar la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Finalizada la presentación del dictamen, se concede el uso de la palabra a los señores congresistas que tuvieran a bien intervenir. Bien. Palabra, presidente. Correcto. Bien, vamos entonces en orden. Primero tenemos a la congresista Katy Ugarte, y luego a la colega Infantes, luego a la colega Susel Paredes. Adelante, colega Ugarte Mamani. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo y agradezco que la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso haya agendado este importante predictamen recaído, entre otros, sobre el proyecto de ley número 2245/2021-CR, iniciativa legislativa de mi autoría, que propone modificar la ley número 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Señor presidente, es necesario que nuestro Estado cuente con información sobre los museos e instituciones museales que existen en el territorio nacional, tanto públicos como privados. De tal modo, señor presidente, ello permita conocer sus características, situación, ubicación y problemática, a fin de que desde la Rectoría del Ministerio de Cultura, el sector privado y con el apoyo de la cooperación internacional se pueda intervenir en este ámbito para poder adoptar decisiones que permitan fortalecer el Sistema Nacional de Museos y con ello fortalecer nuestra identidad, memoria, cultura y la defensa de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial, particularmente el patrimonio cultural del mueble. Señor presidente, la ley número 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, obliga a que los museos sean inscritos en el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados. No obstante, señor presidente, el alcance del actual registro consignado en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación nos parece inadecuado e impreciso, por lo que consideramos que nuestro Estado, a través del Ministerio de Cultura, debe contar con un registro más amplio, que no solo tenga en consideración a los museos tanto públicos como privados, sino también a las instituciones museales. Es así, señor presidente, que actualmente el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados registra los museos públicos y privados que exhiben bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación.
pero es necesario que estas instituciones se encuentren inscritas en este registro que proponemos como condición para que puedan funcionar en nuestro país, de acuerdo a los estándares del Ministerio de Cultura que establezca en las normas reglamentarias. Por otro lado, señor presidente, dado que la sumilla del capítulo 3 de la ley número 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, habla de registro de bienes del patrimonio cultural de la nación, pero el numeral 5 del artículo 16 versa sobre el Registro Nacional de Museos y, como sabemos, los museos no son bienes, sino instituciones que albergan bienes. Solicito cambiar la sumilla del capítulo 3 para que quede redactado de la siguiente manera: el capítulo 3, Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación y de las instituciones que las custodian. Del mismo modo, señor presidente, propongo modificar el numeral 6 del artículo 16 de la referida ley, a fin de que quede redactado de la siguiente manera: 6. El Registro Nacional de Bienes Inmateriales, integrantes del patrimonio cultural de la nación, donde se registran todas las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial integrantes del patrimonio cultural de la nación. En ese sentido, señor presidente, con la finalidad de que el Poder Ejecutivo no observe esta importante iniciativa legislativa, le solicito acceda a mi petición. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colega, por su participación. La petición efectivamente ya está incluida en el proyecto de ley. Está incluido en el dictamen. Ahora tenemos la participación de la colega Mary Infantes. Adelante, colega. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, queridas colegas. Bueno, mi pedido, o bueno, le diría que nosotros tenemos en la zona de Amazonas dos museos. El museo, el que ya usted lo conoce, el de el Valle de los Dinosaurios, pero hay un museo que los mismos pobladores lo hicieron, inclusive también ha visitado el señor Carlos Navas, sobre la peligrosidad que se presenta en perder los grandes valores de las obras de Carajía que se encuentran en Luya. Estos están en este momento en emergencia. Este museo está completamente deteriorado. Y con respecto al otro museo de Valle de los Dinosaurios, que tuvo un presupuesto y que no se logró hacer como demanda la estructura de un museo, pero sin embargo se tiene descuidado y aún no ha llegado el apoyo que ofreció el ministro de Cultura y el apoyo también que inclusive creo que está de invitado el señor director de museos, Carlos Nava. Ojalá que se pronunciara, porque nosotros como Amazonas tenemos grandes valores arqueológicos e inclusive hemos podido ver en la zona de Condorcanqui que hay demasiados valores culturales y arqueológicos. Esperamos su respuesta y nuevamente su visita por la zona. Muchas gracias. Muchas gracias, colega, por su participación. Efectivamente, la petición de usted se va a tratar en la Ley General de los Museos, que aún todavía no ha ingresado al Congreso. Es un compromiso de parte del Ministerio de Cultura, que en coordinación impulsemos esto, de tal manera que lo que usted está pidiendo es pertinente de que se incluya en esta Ley General de los Museos. Hay un compromiso ya de parte del Ministerio de Cultura que en julio va a ingresar esta propuesta también de la Ley de los Museos.
Ahora tenemos la participación de la colega Susel Paredes. Adelante, colega. Muchas gracias, señor presidente. He estado leyendo el dictamen y efectivamente encontramos un tema. Primero voy a ir de lo general a lo particular. Veo desde algunos congresistas y también de algunos funcionarios del Ministerio de Cultura una obsesión por registrar. Entonces, y pareciera que fuese una necesidad crear registros, no sé si es para tener ubicadas a las personas, las expresiones o los museos en este caso, o hay un afán de vigilar las actividades culturales, lo que me parecería sumamente peligroso. Ya hemos visto que se ha presentado un proyecto de ley para hacer un registro nacional de artistas, pero hay artistas que dicen que no quieren un registro porque si por ejemplo, depende de las regiones, puede pasar cualquier cosa. Entonces, en este caso, quiero hacer la observación por un error material que genera un error de fondo. En la página 46 del dictamen, donde se habla del artículo 16, numeral 5, se cita a la ley como el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados, donde se registran todos los museos públicos y privados que exhiban bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. Eso es todo lo que dice el artículo 16, numeral 5 de la ley vigente. Sin embargo, en el dictamen se dice el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados, donde se registran como requisito indispensable para su funcionamiento, esa parte no está en la ley, los museos ubicados dentro del territorio nacional. Entonces, este error trae una consecuencia, este error en la cita trae una consecuencia en el error de la propuesta legislativa, por lo que solicito que se quite ese agregado que por error material se ha puesto en la cita del artículo 16, numeral 5. Requisito indispensable para su funcionamiento. Eso no está en el original de la ley y se cita como tal. Entonces, con eso, y también está en la página 46, donde está el cuadro, y en la 43, en la exposición de motivos. Entonces, quería, por favor, que tengan a bien hacer la corrección respectiva. Bien, colega, vamos a dar pase a la señora secretaria técnica para que pueda hacer la aclaración. Adelante, por favor. Sí, señor presidente, señora congresista, nosotros hemos trabajado una segunda versión del dictamen que ha sido remitido el día 15 de junio y en la página 46, respecto del artículo 16, numeral 5, se hizo un cambio atendiendo al proyecto de ley alcanzado por la congresista Catherine Ugarte Mamani. El numeral 5 del artículo 16 de la página 46 dice lo siguiente: el Registro Nacional de Museos, donde se inscriben como requisito indispensable para su funcionamiento los museos e instituciones museales públicos y privados. Ese es el texto que ha sido enviado a los señores congresistas para la sesión del día de hoy y que constituye la segunda versión del dictamen. Este es el texto que estamos proponiendo y que ha respondido al proyecto de ley alcanzado por la congresista Catherine Ugarte, que se ha incorporado al dictamen. Este es el texto que nosotros tenemos en la página 46. Sí, justamente a eso mi aporte, porque como indispensable para su funcionamiento sería el problema, porque eso no está en la ley, en el texto original de la ley. Hay un error a la hora de escribir, parece. Sobre el mismo punto, presidente, congresista Eduardo Castillo. Sí. Bien, vamos a tener en cuenta entonces lo que ha manifestado la colega
Susel Paredes. Adelante, colega Castillo. ¿Quiere modificar? Muchísimas gracias, señor presidente. Agradezco el uso de la palabra. Sí, definitivamente, en la misma línea yo quiero expresar mi completa disconformidad con esta propuesta normativa, específicamente en el punto que estamos conversando ahorita y que ya lo ha mencionado la colega Paredes, artículo 16 en el ítem 5, sobre el registro nacional como requisito indispensable y según la nueva versión para su funcionamiento los museos e instituciones museales públicos y privados. Pero yo quiero preguntar más allá de la congresista o de la colega Paredes, ¿qué significaría esto? Esto significaría que ningún museo del Perú podría funcionar sin aprobación de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. ¿No nos parecería esto un despropósito? Es decir, que ahora la Dirección General de Museos es quien va a decidir qué institución es un museo y cuál no. ¿Bajo qué criterios técnicos, señor presidente? Me gustaría saberlo, porque ni siquiera el Consejo Internacional de Museos, que es la organización internacional especializada en la gestión de actividades de los museos a nivel mundial, lo ha podido definir, porque finalmente se ha llegado al acuerdo entre los integrantes de este prestigioso organismo internacional que el término museo implica mucha creatividad y libertad de funcionamiento. ¿Cuál es el verdadero motivo que nos lleva a plantear una ley tan restrictiva y controladora de instituciones que deben ser libres, autónomas, teniendo en cuenta el enorme esfuerzo que realizan los museos para mantenerse como tales en un país como el nuestro, en el que muy pocas personas, por no decir casi nadie, invierten en ello? Hubo un intento de sabotear el esfuerzo, señor presidente, de los museos y sus gestores con la Ley General de Museos, que gracias a Dios no ha visto la luz aún. Luego hemos tenido una propuesta normativa de artículo único que pretendía empoderar una Dirección General de Museos, y finalmente vemos un tercer intento de sabotear la actividad museística, que repito, debe de ser de libre funcionamiento en este artículo 16. Esperamos que no le demos todo el poder al Ministerio de Cultura para paralizar una actividad que ellos no fomentan, que ellos no financian, que ellos no impulsan. Pensemos en todos los museos del Perú y pensemos en cuánto les ha costado salir adelante solos. Pensemos en los museos que han crecido a punta de esfuerzos y de creer que en el Perú se puede hacer cultura y nos ofrecen espacios de alta calidad cultural en base a inversión privada. Pero pensemos sobre todo en los pequeños museos, esos de las pequeñas localidades que a duras penas llegan a conseguir los recursos para una actividad rústica y poco elaborada, para mostrarle al turista las manifestaciones culturales de su zona. Estuve, señor presidente, hace un par de meses en el Museo de la Huaca, distrito de la provincia de Paita, y es admirable cómo sin recursos los dueños han hecho un esfuerzo que sobrepasa cualquier imaginación para instalar su museo Elba Aranda de Sarango, todo un inmueble de su propiedad, rústico, muchas cosas hechas a mano. No tienen para comprar más vitrinas y ustedes pretenden hacerles pagar tasas y costear diversos requisitos. Esto, señor presidente, me parece un atentado contra la iniciativa cultural en el país. Pensemos en ellos, que no podrán cumplir con los requerimientos burocráticos que pretenden instaurar con esta normativa que no existe en ningún lugar del mundo. Solo en el Perú se quiere instalar, señores. Señor presidente, quiero finalizar para comentarle que con oficio 0249-2021 remití el pasado 17 de enero un pronunciamiento en conjunto de la Asociación de Museos especialistas en el tema, que ya lo tienen en su comisión, señor presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra. Bien, muchas gracias, colega, por la observación. Igualmente a la colega Susel Paredes, muy importante observación. Esta parte efectivamente es propuesta del Ministerio de Cultura, ¿no? Y también de la colega Katy Ugarte, ¿no? El proyecto de ley que presentó. Por lo tanto, estando en la plataforma el director de museos, el señor Carlos del Águila Chávez, vamos a pedirle de que pueda esclarecer, pueda fundamentar por qué es que han propuesto este artículo, esta modificatoria. Adelante, señor Carlos del Águila. Antes que hable, sí, colega, señor director, por supuesto, quería hacer una cosa complementaria. Los museos no solo son exhibidores, ¿ah? Los museos tienen vida cultural propia.
¿Cómo estás? Entonces, más bien necesitamos que tengan la más amplia libertad posible. Los museos tienen muestras, acciones interactivas, conciertos. A mí me preocupan todo lo que restrinja las expresiones culturales. Lo digo como artista, no como política. Y mientras menos regulación exista sobre las libertades de expresión, especialmente artísticas, mejor. Entonces, quisiera, ya que está el director aquí, que me explique cuál es el afán de esta creación de registros, cuando las expresiones y los museos van a surgir a pesar inclusive de las cortapisas y de los obstáculos que el propio Estado peruano les pone. ¿No? Hay museos familiares, museos de personas que son parejas de una persona fallecida y que con sus propios recursos hace una exhibición, ¿no? Y después, ¿cómo encima de esos esfuerzos les vamos a poner requisitos indispensables para su funcionamiento? Eso sería terrible. Hasta ahí nomás me quedo, señor presidente. Gracias por su aporte, colega Susel Paredes. Entonces, ahora vamos a darle pase para que pueda tocar sobre este punto al señor Carlos del Águila Chávez, director de museos. Adelante, señor del Águila. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores congresistas. Gracias por esta oportunidad. Estamos acá en equipo completo y pleno del Ministerio de Cultura para ver el tema del proyecto de Ley General de Museos, la modificatoria. Pero ya que se está tocando maravillosamente el tema de museos, perdón, la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, pero ya que se está tocando el tema de museos y se acaba de aprobar un dictamen, digamos, declarando de interés nacional hasta 3 museos o 3 ideas de museos, que me parece fabuloso. Apuntaba a esa mística y contestando un poco directamente a las grandes preocupaciones en torno a querer fiscalizar los museos, no hay ninguna intención al respecto. Para comenzar, el registro ya existe. El registro de museos públicos y privados ya existe. No tiene a todos los museos del país y no tendría por qué tenerlos, para comenzar. Es un registro que, para tranquilidad de la congresista Susel Paredes, que me parece interesante su pregunta, no es que sea una obsesión la idea de tener todo registrado. Es que es la única forma de poder establecer política pública ante una comunidad institucional de museos. Si es que no sabemos cuál es el movimiento a nivel de los museos, sean de iniciativas privadas y particulares y familiares, que son cada una más fabulosa que la otra, no podríamos establecer política pública. De hecho, se hace política pública con 56 museos administrados por el Ministerio de Cultura. Son 56 de un total de hasta ahorita que hemos catastrado 384 museos en todo el territorio nacional que tienen cierto rango de sostenibilidad. Y según los registros anteriores, hemos podido llegar hasta cerca de 800 instituciones museales en todo el territorio nacional, pero que por problemas X han cerrado o han abierto o no funcionan. Un promedio de casi 400 instituciones, de alguna u otra manera mal que bien se sostienen, pero a nivel del sector público son un poco más de 100, 150 instituciones en otros ministerios, en otros sectores públicos, en gobiernos regionales y municipales que tienen cierto rango de funcionamiento. ¿Por qué la necesidad de establecer un registro cada vez más actualizado? Primero, porque lo piden. Museos pequeños una buena gestión en comunicación, se lo puede lograr, pero necesitan y piden este involucramiento, no por pedir fondos al Estado peruano, por si acaso, simplemente por formar parte de una comunidad museística, y eso es lo valioso de este tema. Bien, como punto de partida, y esa es la mística que el proyecto de Ley General de Museos, que estamos trabajando con ustedes también, apunta. Nada de fiscalizar, de hacerle pagar más, no es esa la idea. Es empezar a constituirnos como una comunidad. Hay una frase que dice, requisito indispensable para su funcionamiento. A eso voy, congresista, a eso voy. Ahí sí tiene usted toda la razón. Ahí sí hay que hacer la precisión del caso y obviamente,
si se trata de establecer política pública, necesitamos tener este registro lo más actualizado posible, pero no le obligamos. Por eso es que se ha agregado la categoría de institución museal, porque para la categoría museo sí hay exigencias y requisitos en NICOM internacional, pero para la institución museal sí podrían entrar la mayoría de los museos del territorio nacional que existen, que son generalmente salas de exhibiciones, salitas pequeñas, casas familiares y este tipo de formatos, ¿de acuerdo? Por eso que estamos ampliando que no sea solamente museos según la categoría internacional, sino museos e instituciones museales. Estamos tratando de abrir las posibilidades de entender nuestra comunidad museística, que es bastante particular y bastante interesante. Ahí sí le doy la razón y felicito, digamos, estas iniciativas independientes. Yo acabo de estar hace 2 días, acá nomás en Balconcillo, en La Victoria, en el Museo del Juguete, de una familia que hace 30 años está trabajando con la historia de los juegos y los juguetes tradicionales en el Perú. Y es una casa familiar, es una colección particular. Y quieren ingresar al Sistema Nacional de Museos y quieren saber cómo hacer, porque ya vienen trabajando años sin el apoyo del Estado en promover cultura y patrimonio cultural. De alguna u otra manera, esa es la mística. Se ha entendido mal y estamos haciendo todo un trabajo de comunicar y de difundir esta necesidad. Obviamente la preocupación del colega Castillo, del congresista Castillo, es totalmente válida, pero ya lo hemos estado explicando en varias reuniones que hemos tenido, esta idea de que la política pública se basa en torno a esto. Hay museos públicos, hay museos privados. No estamos administrando en el Ministerio de Cultura los museos regionales o los museos municipales. Eso lo manejan las regiones o los gobiernos municipales. Solamente los museos, que son los más grandes, por supuesto, que administra el Ministerio de Cultura son 56, contaditos con los dedos. Entonces, de alguna forma, la idea de ampliar esta correlación de comunidad museística va a potenciar no solamente la visibilización de instituciones que están invisibilizadas hace mucho tiempo y que queremos promover, apoyar y desarrollar y capacitar de la mejor forma. Esa es un poco la mística del proyecto. Permíteme, señor presidente, darle la posta a mi asesora legal del área de museos, Cecilia Pacheco, para que complemente esta idea. Muy bien, autorizado, brevemente, por favor. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos y todas, perdón. Yo solamente quería acotar que el artículo 44 de la ley vigente, la ley 28296, perdón, el 43, en su numeral 2 ya dicen que el museo debe inscribirse en el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados a solicitud de parte, la cual es requisito indispensable para su funcionamiento como tal. Entonces, esa digamos, obligación ya existe en la ley 28296. Y bueno, se debe también a que los museos como repositorios, custodios de bienes comunes, bienes del patrimonio cultural de la nación, que nos pertenecen a todos nosotros, pues no tienen que recibir una fiscalización o un seguimiento, reglaje del ministerio, pero sí deberíamos conocer justamente cómo es que ponemos en valor nuestros bienes y por lo tanto, agregado a lo que dice el señor del Águila, de la construcción de una comunidad museística más sólida, es que debemos contar con el registro. Gracias. Bien, muchas gracias. Está pidiendo la palabra la colega Katy Ugarte y luego la colega Susel. Bien, adelante, colega Ugarte, lo escuchamos. Bien. Gracias, presidente. No sé si me escucha claro. ¿Me escucha claro, presidente? Sí, le escuchamos, colega, adelante. Sí lo escuchamos. Bueno, para poder un poco más aclarar a las preguntas también que hizo nuestra colega Susel, es importante contar pues con un registro nacional, pues ello permite conocer no solo el museo, sino también sus características, situación, ubicación, problemática, a fin de que desde la Rectoría del Ministerio de Cultura y el sector privado y con el apoyo de la cooperación internacional se puede intervenir en este ámbito para adoptar decisiones que permitan fortalecer
el Sistema Nacional de Museos. Entonces, es importante las propuestas que estamos proponiendo el día de hoy. Eso sería mi aporte en este momento, y ya lo ha aclarado también el asesor de las dudas que tuvo nuestros colegas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, colega. Colega Susel Paredes, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Justo la preocupación que tengo es la frase requisito indispensable para su funcionamiento. Entonces yo creo que eso, ya mire, para funcionar, ya la municipalidad es un problemón, porque ahí yo trabajo en municipalidad, para que te den la licencia de cualquier cosa es un problemón. Ahora imagínate si es museo, ya la licencia municipal nomás ya va a ser una tragedia para tu vida, porque si tienes algún tipo de bienes te va a pedir determinados tipos de extinguidores, de extintores, pintura especial para la pared. Uy, no me quiero imaginar lo que será sacar esa licencia municipal. Ahora, si antes de sacar la licencia municipal ya le pones que es un requisito indispensable para que funcione, porque por supuesto que existen museos que no tienen ni siquiera licencia municipal. Entonces, yo creo que entiendo lo del registro, me parece muy razonable lo que ha dicho la congresista y el director, me parece bien, porque efectivamente necesitamos evidencias y datos para poder tomar decisiones. Mi preocupación está en que no se facilite el funcionamiento y que se ponga una cosa que en la vida real no va a funcionar, porque si yo quiero hacer un museo sobre mi compañera que ha sido poeta, yo lo voy a hacer. ¿Ya? Lo voy a hacer y lo abriré en la noche para que vengan a ver sus poemas. Clandestinamente, porque ya es un tema personal, ¿no es cierto? Ya. Pero si encima le pones requisito indispensable para funcionar, si ya tenemos a las municipalidades que son una pesadilla china, y lo digo porque he trabajado en las municipalidades, y a ponerle otro más, ya pues. Pero está bien que se registre. Lo que no quisiera es que el registro sea un filtro que impida que se motive la actividad cultural, ¿no? Esa es mi preocupación, no se vaya a malentender, por favor. Presidente, la palabra, congresista Cabero, por favor. Bien, adelante, yo colega. también, presidente, luego. Bien, correcto. Entonces, el colega Cabero, luego el colega Castillo. Adelante, colega. Muchas gracias, presidente. Yo coincido con la preocupación de algunos de mis colegas y en ese sentido me atrevería a sugerir quizás la posibilidad de la elaboración de un registro más bien de incentivos positivos en lugar de incentivos negativos, una suerte digamos, de registro certificatorio de calidad, por ejemplo, que podría ser muy interesante que lo haga el Ministerio de Cultura para darle determinado estatus a ciertos museos, pero no constitutivo como requisito para el funcionamiento de un museo, porque sí creo que el sector privado puede jugar un papel importantísimo y puede efectivamente correrse el riesgo de quizás verse maniatado por este registro. Entonces sí creo que podría ser importante que se constituya un registro, ¿no?, certificador, por ejemplo, de determinada calidad o garantía que puedan dar los museos en el Perú, y de incentivos positivos. Pensemos en una serie de incentivos positivos que podrían derivarse de pertenecer a este registro y que más bien sean los museos quizás los principales o los primeros interesados más bien en poder constituirse en parte de esta comunidad por la serie de beneficios que podría traer obtener una certificación o pertenecer a este registro del ministerio, ¿no? Pero creo que tenemos que verlo en el sentido positivo en lugar de en el sentido punitivo, ¿no? Eso sería. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, colega Cabero. En realidad es un interesante aporte, sin embargo, esto entraría en la Ley General de Museos que van a presentar en julio el Ministerio de Cultura, ¿no? Es un aporte muy interesante lo que está haciendo. Ahora tenemos la participación del colega Castillo. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Y no es para causar sonrisas a los representantes del Ministerio de Cultura. Es sencillamente que estamos manifestando nuestra preocupación que no debe existir un requisito indispensable para el funcionamiento de los museos. Repito, el Ministerio de Cultura, dentro de
dentro del desarrollo o impulso de esta actividad de museos, lejos de fomentar, lejos de financiar, lo que se intenta con este ítem, y esa es la preocupación, señor director, señora asesora, es paralizar una actividad que desde el Ministerio de Cultura no se viene fomentando bien, y lo venimos, y he puesto un ejemplo. En Paita, por ejemplo, he visitado un museo privado que ustedes no lo fomentan, y les decimos, acudan al Ministerio de Cultura, le dije al señor director. El señor director dijo, no, prefiero no acudir, porque ellos, lejos de ayudar, lejos de fomentar, me entraban la labor que venimos haciendo. Repito, no es para causar aquellas sonrisas un poco sarcásticas por parte del equipo del Ministerio de Cultura. Es preocupación que venimos recogiendo como representantes en cada una de las instituciones museísticas que venimos visitando. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, colega. Efectivamente, guardemos la compostura, por favor. De eso se trata este debate, en la cual vamos a recibir las observaciones, los aportes, y creo que es el espíritu del debate parlamentario. Por lo tanto, hay propuestas. Por favor, de manera breve, señor del Águila, muy brevemente, por favor. Sí, presidente. El motivo de mi alegría no ha sido de sarcasmo, ha sido por los comentarios de doña Susel Paredes, que me parecieron geniales. Porque evidentemente iniciativas de museos así como los que se imagina doña Susel son los que deberíamos tener. Y me parece genial porque hay muchísimas invisibilizadas, como la de Paita también, por supuesto. Y de eso se trata, de visibilizarlas. No ha habido ninguna intención de burlarse de nadie. Yo considero muy serio mi trabajo y por ahí va. Valoro mucho el punto que toca el congresista Cabero, porque lo pusimos en la iniciativa inicial de la propuesta legislativa de la Ley General y fue bastante criticada. Y lo planteamos para manejarlo en el ámbito interno del Ministerio de Cultura, y estamos trabajando en una certificación de museos. Es totalmente válido, es absolutamente válido, y ya es momento de establecer esta validación, certificación e identificación a nivel de estatus de museos, porque obviamente de estos 384 museos que les refiero, no todos cumplen con la categoría de museo a nivel de carácter internacional, y eso no los tiene que limitar o impedirles las posibilidades de acceso. Debemos reconocerlos como tal, y esa es un poco la intención del Ministerio de Cultura, y se ha entendido mal. Lamentablemente estamos en ese trabajo de socialización. Y para cerrar con esto, presidente, porque omití los comentarios de la congresista Mary Infantes, que hablaba sobre el tema de los museos que se están desarrollando en la zona, digamos, de la selva alta, de Amazonas, de San Martín. Efectivamente, esa es una brecha bastante grande que hay que cubrir, que tiene que ver con los museos amazónicos. Ahí hay una muy, muy buena intención, maravillosa intención de desarrollar iniciativas museísticas. Ahí tenemos que trabajar mucho con los gobiernos regionales. Eso es lo que identificamos en las visitas que hicimos, y efectivamente, y mi nombre es Carlos del Águila, no Carlos Nava, parece que se olvidó de mi apellido. Y no lo hago con bromas, no, simplemente para recordar la funcionalidad. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias al señor del Águila. Colegas, en base a la observación, en realidad hay muy interesantes propuestas. Sí, claro. Tendríamos dos alternativas, ¿no? Lo primero es que se suprima esa parte que dice requisito indispensable, ¿no? Ya de la modificatoria planteada, quedaría el Registro Nacional de Museos, donde se inscriben para su funcionamiento museos e instituciones museables públicos y privados. Como dice en esta parte, estaría el aporte del término instituciones museables, ¿no? La otra alternativa sería suprimir este párrafo, ¿no? Eso vamos a entonces poner en consideración, colegas, a ustedes. Si retiramos este párrafo, o podemos suprimir lo que estamos manifestando, ¿no? La palabra que dice como requisito indispensable. Se suprimiría y quedando solamente el Registro Nacional de Museos, donde se inscriben para su funcionamiento los museos e instituciones museables públicos y privados. Que no cambia el espíritu correcto. Colegas, entonces se consultaría, voy a pedir, por favor,
si solamente suprimimos esta parte o retiramos todo el punto 5. Yo sugiero que solo la frase como requisito indispensable. Y queda lo demás porque sí es razonable el registro como insumo para tomar decisiones de políticas públicas, ¿no? Sometemos a voto esto, ¿no? Bien, colegas, entonces, para ir ganando el tiempo, vamos a quedarnos con la propuesta en la cual vamos a suprimir la parte que dice como requisito indispensable. Quedaría entonces el artículo 16.5 como el Registro Nacional de Museos, donde se inscriben para su funcionamiento los museos e instituciones museables públicos y privados. Si no hay ninguna otra observación o alguna objeción, pasamos al siguiente punto, colegas. Bien, no habiendo objeciones, entonces esto va a quedar de esa manera. Vamos a corregir. Continuamos entonces, colegas, con el debate que estamos desarrollando sobre el tema que se está tratando. ¿Alguna...? Señor presidente, Congresista Castillo, agradecer que haya tomado en cuenta los aportes tanto de la congresista Paredes como de quien habla. Muchas gracias, señor presidente, por suprimir esa parte. Muchas gracias a ustedes, colegas. Sus aportes son importantes. Por eso es que se está haciendo estas precisiones y esto ayudará a tener leyes mucho más contundentes que puedan solucionar los problemas concretos que se tienen en el área del patrimonio cultural. Continuamos entonces, colegas, con el debate. Presidente, la palabra, por favor. Sí, adelante, colega Cabero. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera hacer una sugerencia de precisión. En el artículo 2 de la propuesta se señala como redacción la incorporación, mejor dicho, de términos específicos como paisaje cultural, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, presidente, considero que esto podría generar algún tipo de confusión, ya que en realidad las categorías que se utilizan en la ley de patrimonio y en el patrimonio en general tiene que ver con zonas o ambientes, ya que ellos pueden ser, digamos, debidamente delimitados y por tanto declarados como un bien inmaterial o material patrimonio cultural de la nación. Entonces yo sugeriría, presidente, para no crear confusión, ya que los paisajes pueden ser, digamos, no pueden estar claramente delimitados y finalmente podremos caer en un problema complejo, en declarar quizás o categorizar esta parte como zonas o ambientes declarados patrimonio cultural. Creo que podría ser menos confuso, ya que la palabra paisajes podría traer varios problemas, presidente. Haría esa atingencia si fuera posible. Gracias. Bien, muchas gracias, colega, por su aporte. ¿Alguien más, colega, sobre este mismo punto? Sí, sobre el tema paisaje. Correcto, adelante, colega. Es muy importante porque el paisaje no solamente es el entorno físico, sino también lo que ocurre en ese espacio físico y la relación entre la naturaleza y las expresiones producto de lo que se vive en ese espacio físico. Entonces, yo reconsideraría que se quede esa palabra paisaje, especialmente por paisaje, porque, por ejemplo, ya voy a dar un ejemplo horrible, complicado, puede generar polémicas, pero dicen que el paisaje de Chinchero está compuesto por la maravillosa geografía, iluminación, estructura de sus cerros, etcétera, y por la manera en que las comunidades han intervenido con sus vidas ese espacio físico. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, que el aeropuerto estaría destruyendo el paisaje, que no solamente es el entorno físico, sino cómo este ha sido intervenido por la cultura. Entonces, ahí sí
tal vez podamos verlo, no sé si después, o en todo caso yo sugiero que sí se quede la palabra paisaje, porque sí, porque es el elemento que conecta lo cultural con lo físico. Presidente, la palabra, por favor. Bien, correcto. Adelante, colega Cabero. Presidente, creo precisamente por lo bien que ha, digamos, mostrado el ejemplo la congresista Paredes, lo peligroso que es precisamente esta palabra. Porque bajo esa lógica, presidente, efectivamente, por lo que ha señalado la congresista Paredes, uno podría pues declarar paisaje cultural casi cualquier cosa, teniendo en la práctica el Ministerio de Cultura una posibilidad de veto sobre casi cualquier proyecto en el Perú, de infraestructura, de minería. Mañana dicen que la laguna de Conga es paisaje cultural, bloqueamos todas las minas, bloqueamos todos los proyectos de infraestructura, justamente porque no tenemos la capacidad con ese término, presidente, de delimitar bien, y eso es esa es mi preocupación no es respecto del paisaje, es de lo indeterminado del concepto y de lo difícil que puede significar determinar dónde comienza, dónde termina, qué incluye y qué no incluye el paisaje. Por eso yo hablaba de las categorías usualmente utilizadas en el mundo del patrimonio y de la determinación del patrimonio, que son zonas, determinadas zonas arqueológicas o paisajísticas, los parques nacionales, por ejemplo, etcétera, ¿no? O ambientes, que son espacios, una habitación, una casa, una sala, un salón, ¿no? Son espacios delimitados. Entonces, precisamente y justamente por el ejemplo que ha puesto la congresista Paredes, es que creo que es peligroso tener esta categorización, presidente. Gracias. Entramos Bien. a la madre del cordero, presidente. No sé si este debate va a demorar horas, ¿ah? Es un debate muy interesante, colegas. Vamos a tomar el tiempo necesario. Me gustaría saber si hay algún otro aporte o observación sobre este punto de alguno de los colegas. Bien, no habiendo más observaciones sobre este punto, vamos a dar pase a los señores representantes del Ministerio de Cultura, que son precisamente los que han planteado este nuevo término para que puedan fundamentar sobre lo que realmente debe significar y cuáles serían los parámetros de un paisaje cultural. Señores del Ministerio de Cultura, tienen el uso de la palabra. ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Adelante. Soy Mariela Pérez, asesora legal de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Miren, la palabra en sí, paisaje cultural, que es cierto, es tratado ya desde hace un buen tiempo en el ámbito de patrimonio cultural. Nosotros la destacamos de precisamente un documento de UNESCO que ha sido trabajado ya en relación a nuestra Convención de Patrimonio Cultural y Natural, aquella de 1971, ¿no? En la que el Perú es suscriptor, en el que sí se detalla plenamente el concepto de paisaje cultural. No es algo que nosotros lo tomamos de un momento a otro, que imaginamos una definición, sino efectivamente lo sacamos del concepto que define esta directriz práctica de UNESCO. Además, sí es importante la delimitación del paisaje cultural, porque nosotros hacia los ciudadanos tenemos que demostrar un principio de seguridad jurídica de lo que vamos a proteger. Y efectivamente, van a ver en la propuesta de esta fórmula legal en que el paisaje cultural ya no está en la definición de ese patrimonio de bienes inmuebles en los que sí se restringen determinadas autorizaciones para todas las intervenciones u obras. No, a los paisajes culturales van a ver en esta fórmula legal que les vamos a dar un concepto distinto, como el que ha expresado la congresista Paredes, que efectivamente no solamente implica bienes materiales, sino inmateriales.
tenemos que darle un tratamiento distinto, con planes de gestión distintos, que quiere decir que no se le va a exigir que, con esta definición, que toda obra, toda intervención pase por autorización previa del Ministerio de Cultura, sino aquellas intervenciones especiales en las cuales, tipo, llámese obras públicas enormes, tipo hidráulicas o en general, que sí puedan poner en riesgo estos paisajes culturales. Como el que, por ejemplo, muchos conocen en Colombia, la Ruta del Café, la ruta cafetera, es un paisaje cultural reconocido. Es por eso que sí creemos conveniente esta definición, si es necesario su delimitación, y es necesario que se le dé un tratamiento distinto a los bienes inmuebles. No sé si tengan alguna duda al respecto. Presidente, una consulta. Bien, adelante, colega Cavero. Sí, sobre eso me llama la atención dos cosas que quisiera preguntar. Efectivamente, ¿qué se ha pensado en esta ley para la delimitación del paisaje? Que creo que es una cosa importante. Y lo segundo es, efectivamente, ¿no? ¿Qué tratamiento diferenciado tendría el concepto de paisaje? Porque, digamos, si yo declaro, por poner un ejemplo, todo el Valle del Urubamba, ¿no? Un paisaje cultural que tiene toda la posibilidad y el potencial de ser, efectivamente, y seguramente es un paisaje cultural importantísimo del Perú, ¿no? Entonces, ¿en qué va a restringir eso? El comercio, el uso del espacio, etcétera, etcétera, en ese paisaje, ¿no? Si me pudiera aclarar esas dudas. Gracias. Sí, bien. actualmente... En la misma línea, presidente congresista Castillo. Correcto. Para ir en la misma pregunta del congresista Cavero, yo creo que es importante que no se manejen generalidades y que si efectivamente, como nos dice la funcionaria, lo han trabajado, no es porque se les ocurra, tendrían que definírnoslo en la propuesta para poder estar tranquilo de lo que se va a aprobar, lo que no se va a aprobar, lo que se va a pasar o lo que no se va a pasar. Efectivamente, yo creo que es importante, como ya ha consultado el señor Cavero, que nos lo precisen esos términos que ellos han escogido para plantearlo acá. Bien, muchas gracias, colega. Hay una pregunta entonces, señora Mariela Pérez. Se necesita mayor precisión del término paisaje cultural. Adelante, por favor. Sí, por su intermedio, señor presidente, quisiera agregar algo más. Sí, el paisaje cultural como patrimonio cultural, como declaración, ya existe. Y existe una reglamentación dada del Ministerio de Cultura desde el 2011. Por eso nosotros sí tenemos declarados entre 3 a 4 actualmente paisajes culturales delimitados, en los que para declararlos, especialmente 3 de ellos, que están sobre comunidades campesinas, incluso hemos tenido nuestros procesos de consulta previa para proponerles sectorizaciones de uso, pero en plena coordinación con las comunidades campesinas y evidentemente con las entidades que puedan sentirse involucradas. De paisaje cultural, cuando nosotros pensamos en una declaración de patrimonio cultural material, pensamos enseguida que sabemos que el Ministerio de Cultura va a requerir una autorización por determinadas obras públicas, en este caso, no las menores, sino las que sí los pudieran poner en riesgo, ¿no? Efectivamente, por esa razón, y de repente lo van a ver más adelante, en el numeral 30.5 de la fórmula legal, el artículo 30, nosotros hemos optado en darle la facultad o la propuesta para que el Ministerio de Cultura pueda determinar qué obras, intervenciones no requieren de autorización del Ministerio de Cultura. Específicamente para paisaje cultural, para que nosotros determinemos cuáles son esas autorizaciones, primero nos basamos en una determinación de sectores de intervención, que para hacerlo necesitamos notificar a todos los involucrados, llámese comunidades, ministerios de transporte, ministerio de vivienda en general, para saber cuál va a ser la
la sectorización o los usos que se va a dar y cuáles son las autorizaciones que necesariamente van a requerir cuando pretendan o se proyecte hacer una obra, sobre todo pública. Por eso, no solamente está la definición como paisaje cultural, sino más adelante van a encontrar también ustedes la necesidad que el paisaje cultural presente un plan de gestión, presente una determinación de sectores de intervención. Si me permite, no tengo ahorita la propuesta que ustedes están viendo del dictamen, pero sí, me permite un momentito, la voy a abrir ahorita. Se determina lo relacionado a los sectores de uso en la misma fórmula legal, pero está en el artículo. Bien, señora Mariela Pérez, lo que está buscando es el 1.3. 6.5. 6.5. Si me permite... sí, adelante, por favor, puede darle lectura. Muchas gracias, señor presidente. Dice 6.5. La declaración de un paisaje cultural como integrante del patrimonio cultural de la nación habilita la posterior elaboración de su plan de manejo y gestión para determinar las medidas y limitaciones indicadas en el artículo 3. Es decir, cuando hablo del artículo 3 de la Ley de Patrimonio Cultural, cuando el Ministerio de Cultura va a advertir determinadas medidas o limitaciones a las obras, por ejemplo, el uso que se quiera dar. Y dice, los bienes culturales y expresiones inmateriales que conforman el paisaje cultural mantienen el régimen de su propiedad. ¿Por qué? Porque de seguro existen sitios arqueológicos que también tienen su propio régimen en cuanto a autorizaciones, medidas y limitaciones. Y esto también está coordinado o está concordado con la propuesta nuestra del numeral 30.5, que dice que el Ministerio de Cultura determina y regula las intervenciones u obras específicas que no requieran para esa ejecución de la autorización previa del Ministerio de Cultura. Obviamente considerando la clasificación del bien cultural, en este caso de paisaje cultural, la magnitud de intervención u obra, como les decía, para paisaje cultural es específicamente lo que sí puede perjudicarles son esas obras públicas grandes y la no afectación al patrimonio cultural de la nación, ¿no? Que implique la ejecución. Por eso, sí, en el 1.3 solamente por fórmula tenemos que definir al paisaje cultural. Pero más adelante, como ven en los otros artículos que hemos propuesto, ya determinábamos que es necesario su plan de uso, plan de gestión, sus sectores, para determinar medidas y limitaciones y que no todas las autorizaciones, mejor dicho, todas las obras van a requerir autorización del Ministerio de Cultura. Bien, muchas gracias, señora Pérez. Para que pueda quedarnos un poco más claro de forma didáctica, un ejemplo, usted ha manifestado hace un momento que había 3 paisajes culturales o estaban en proceso de reconocimiento. ¿Podría darnos ese ejemplo, por favor, de qué lugares son considerados como paisajes culturales? Bien, en primer lugar, el primero que se declaró fue el del Candelabro de Paracas, que ustedes lo conocen, efectivamente, si bien no solamente implica la delimitación del lugar donde se encuentra el candelabro, sino también del ámbito donde los pescadores realizan sus actividades. Para este caso, nosotros estamos en un proceso de elaboración de un plan de gestión conjuntamente con todos los implicados. Es decir, que nosotros tratamos de que los mismos pescadores, las comunidades, nos ayuden a elaborar este plan de gestión para determinar
¿Cuáles serían las autorizaciones que el Ministerio de Cultura requiera para evitar cualquier destrucción del candelabro? Tenemos la propuesta también del paisaje cultural de Utcubamba. También en elaboración tenemos el ya pedido del Valle del Colca, de la Laguna de la Huacachina. Tenemos ya coordinados y avanzados ya procesos de consulta previa con comunidades campesinas, incluso nativas al respecto. ¿Y por qué? Porque actualmente, como les digo, nos basamos en nuestro Reglamento de Paisaje Cultural del 2011, ¿no?, del Ministerio de Cultura, sobre la reglamentación de la declaración y gestión de paisaje cultural. Pero sí consideramos la necesidad de no solamente considerarlo como un bien inmueble, sino como este bien cultural que no solamente tiene partes de bien cultural material, sea bien mueble o inmueble, sino también parte de patrimonio inmaterial. Por lo que, como bien ustedes dicen, por la extensión que tienen, la amplitud, no le puedo aplicar la restricción que, por ejemplo, le aplico para la construcción de una obra nueva en un monumento histórico, ¿no? Consideramos sí la necesidad de diferenciarlo de estas clases de patrimonio, ¿no? Como el monumento histórico, como un sitio arqueológico. Bien, muchas gracias, colegas congresistas. Espero haya quedado absuelto las dudas que se tenía sobre este término, paisaje cultural. Continuamos, colegas, entonces con el debate. ¿Alguna otra observación de algún punto de esta propuesta? Estamos debatiendo el predictamen que acumula las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica la Ley 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y los proyectos de ley 065, 1357, 1437, 1856, 2254, que se ha presentado en un nuevo proyecto. ¿Alguna otra consulta, colegas? Bien, no habiendo más participaciones, colegas, yo quiero agradecerles. Realmente el aporte de cada uno de ustedes ha sido muy importante para poder tener claro sobre este predictamen tan importante también que habla de la modificatoria a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. No habiendo entonces, colegas, mayor debate, vamos a someter al voto este predictamen, para lo cual voy a pedir a la señora secretaria técnica, sírvase recoger el sentido de voto de los señores congresistas. Cómo no, señor presidente. Señora congresista Jacqueline Ugarte Mamani. A favor. Gracias. Señora congresista María Taipe Coronado. Congresista María Taipe Coronado. Congresista Wilson Quispe Mamani. Congresista Mary Infantes Castañeda. Congresista María Taipe Coronado. Pero aparecen en la plataforma. Congresista María Taipe Coronado. Congresista Wilson Quispe Mamani. Congresista Mary Infantes Castañeda. Congresista Mary Infantes Castañeda. Congresista María del Pilar Cordero Yontay.
A favor, secretaria técnica. Gracias, señora congresista. Registra su voto a favor. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Abstención, señora secretaria técnica. Gracias. Abstención. Registra voto en abstención. Congresista Hilda Portero López. Congresista Jorge Flores Ancachi. Jorge Flores, a favor. Gracias. Congresista Susel Paredes Piqué. Paredes Piqué a favor. Gracias, señora congresista. Congresista Alejandro Cabero Alba. Abstención. Voto en abstención. Congresista José Luis Elías Ábalos. Secretaria, tenemos quórum, disculpe. Si nuestro quórum para el día de hoy, estoy tratando de verificar la votación para reportar al señor presidente, señor congresista. Nuevamente, si me lo autoriza para volver. Sí, por favor, señora secretaria técnica, vuelva a llamar otra vez, porque se ha empezado esta sesión con el quórum reglamentario. En abstención, Elizabeth Saipe. Congresista Elizabeth Taipe. Continuemos, señora secretaria. Señor presidente, voto en abstención. Se consulta el sentido del voto al congresista Wilson Quispe Mamani. Bueno, escrito por la plataforma, a favor, consigne su voto, señora secretaria técnica. Y le vamos a pedir, por favor, al colega Wilson Quispe, entendemos que pueda estar de viaje en su región, sin embargo, haga el esfuerzo de conectarse o buscar un punto donde pueda participar y dar su voto de manera verbal. Consigne su voto, señora secretaria técnica. Como no, señor presidente, se registra su voto a favor, tal como consta en el chat de la plataforma Teams. Señora congresista Mary Infantes Castañeda. Congresista Mary Infantes Castañeda. Señor Alex Flores Ramírez. A favor, señora secretaria técnica. ¿Cómo no? Voto a favor. Hay 8 más continuo. Una. Te vuelvo a llamar, porque están en la plataforma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Señor presidente, han registrado 6 votos a favor y 3 votos en abstención. El quórum para el día de hoy es de 8 señores congresistas y la votación es de 9 señores parlamentarios, con lo que los resultados del acuerdo es válido. Aprobado en mayoría. Bien, muchas gracias, señora secretaria técnica. En consecuencia, el dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica la ley número 28.296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, y los proyectos de ley 065-2021, Congreso de la República, 1357-2021, Congreso de la República, 1437-2021, Congreso de la República, 1856-2021, Congreso de la República, y el 2254-2021, Congreso de la República, presentado en un nuevo proyecto, ha sido aprobado por mayoría. Colegas congresistas, quiero agradecer por su presencia y por sus aportes en este importante proyecto de ley que sin duda será valioso para la protección del patrimonio cultural de la nación. Igualmente quiero agradecer a los señores representantes del Ministerio de Cultura que nos han acompañado. Estimados congresistas, con el mismo registro de asistencia de la votación del dictamen, se pide la conformidad para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Si no hay ninguna observación, el acta será aprobado.
Bien, no habiendo observaciones, el acta ha sido aprobado por unanimidad. Siendo las 17:15 del viernes 17 de junio de 2022, se levanta la sesión. Muchas gracias por su presencia a cada uno de ustedes, colegas congresistas. Que tengan una buena semana de representación. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Feliz día a todos los padres, que este domingo lo pasen de lo mejor con la familia. Feliz día. Igualmente, colegas, a todos los que son padres, que tengan un feliz Día del Padre este domingo. Buenas tardes, feliz Día del Padre a todos los colegas. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones, presidente. Gracias, colega.